Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con el siguiente tema de integrales. En esta ocasión vamos a ver integrales impropias, pero antes de empezar a decirles de qué se trata una integral impropia, voy a recordar un poquito de límites. Esto es algo que vieron en el curso de cálculo diferencial, entonces seguramente se acuerdan de muchas cosas. No voy a dar definiciones, no voy a ser tan formal, solamente voy a dar algunos ejemplos. Entonces mi primer ejemplo es este. Vamos a calcular el límite de la función f de x cuando x tiende a 2. Entonces, ¿qué significa hacer eso? Pues si yo aquí tengo el 2 y x tiende a 2, pues me voy a acercar al 2 y me voy a fijar, conforme vaya acercando, en los puntos que le corresponden en la gráfica. Entonces, por ejemplo, a este punto le corresponde, a este valor de x le corresponde este punto, y me fijo en el valor de la coordenada y. Este punto tiene en la coordenada y un 2. Me acerco un poco más al 2 y me fijo en el punto que le corresponde y me fijo en su coordenada y. Su coordenada y se levantó un poquito. Y así me voy tendiendo al 2. Conforme vaya acercando, si se dan cuenta estos puntitos, la coordenada y se va acercando al 3. Lo mismo pasa si lo hago del lado derecho. Conforme me vaya acercando al 2, los valores, los puntos que le corresponden a estos valores, tienen una coordenada y que entre más cerca estoy del 2, pues su coordenada y más cerca está del 3. Entonces puedo decir que el límite de la función cuando x tiende a 2 es igual a 3. Los límites que acabo de hacer lo hice pensando en izquierda y derecha. Eso tiene un nombre, se llama límites laterales, y puedo ejemplificarlos con esta función. Aquí la función es muy parecida, pero aquí está partida de este lado. Entonces, si yo calculo el límite de la función cuando x tiende a 2 por la izquierda, quiere decir que me voy a acercar al 2, pero con valores únicamente a la izquierda del 2, es decir, de este lado. Si yo me fijo en los puntos que le corresponden y me fijo en los valores de y que le corresponden cada vez que me acerco más al 2, pues estos valores de y se van acercando cada vez más al 3. Entonces puedo decir que el límite por la izquierda es 3. Si lo hago por la derecha, entonces por la derecha es de este lado del 2 y los puntos están por debajo y los valores de y se van acercando. Entre más me acerco al 2, pues se van acercando al menos 1, aunque no toque al menos 1. Entonces se escribe así: cuando x tiene límite de f de x cuando x tiene 2 por la derecha es menos 1. Estos valores son distintos y eso me dice que el límite no existe, cosa que aquí sí existió. Aquí no hice los límites laterales, pero lo pudimos haber hecho. El límite de f de x cuando me acerco al 2 por la izquierda es cuando lo hice por este lado, me acerqué al 3. Cuando lo hago por la derecha es por este lado, y estos puntos también se acercan al 3. Como coinciden, entonces el límite sí existe y es igual a 3. Bueno, hasta aquí hemos calculado el valor de unos límites usando la gráfica, pero eso es muy tedioso y no siempre lo vamos a hacer. Entonces, algebraicamente, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a distinguir dos casos. El primer caso es cuando un límite se puede calcular simplemente por sustitución. Por ejemplo, tengo el límite de la función 2x más 3 cuando x tiende a 4 y pues simplemente lo sustituyo. 2 por 4 más 3, 8 más 3, 11. Y el valor existe y ese es el límite. Podría ser también un límite lateral, y si la sustitución me da un número real, pues ese es el valor. Por ejemplo, aquí cuando tiende a menos 1 por la izquierda. Entonces, si lo hago y no tengo ningún inconveniente, pues ese es el valor. 2 por menos 1 menos 2, menos 1 menos 3, sobre más 2 menos 3 medios. Y el límite existió y este es su valor. Entonces el primer caso y es muy simple. Pero ¿qué pasa si al sustituir tenemos algún tipo de indeterminación? Por ejemplo, este es el caso 2. Entonces el caso 1 vamos a poner por sustitución directa. Y aquí vamos a poner el caso 2 cuando hay indeterminación. Entonces justo es este que les muestro, x cuadrada menos 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. Si yo trato de hacer el límite solamente sustituyendo, tengo 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Esto me da 1 menos 1, 0. Y esto, 0. Y esto no quiere decir que el límite no existe, simplemente que no se puede hacer por una sustitución directa, sino hay que hacer algún caso de indeterminación. Ahora, para resolver esto, una forma sería factorizar, simplificar y sustituir. Y la otra, que va a ser más cómoda para trabajar con nuestro tema de integrales impropias, va a ser la regla del L'Hopital, que dice lo siguiente.
Entonces todo se basa en el siguiente teorema, que es muy conocido como la regla del L'Hopital. Dice que si nosotros tenemos dos funciones f y g derivables, es decir, que la derivada existe en un intervalo abierto, excepto posiblemente en un valor en el interior del intervalo. Además, supongamos que la derivada de la función g, porque vamos a hacer esto como una división f entre g, entonces la del denominador g es diferente de 0 para todo el intervalo, excepto también posiblemente para c. Entonces, si llegamos a tener que el límite de f entre g da alguna forma indeterminada, 0 entre 0 o infinito sobre infinito o más infinito sobre menos infinito, cualquier combinación de signos, pero tiene que ser así, 0 entre 0 o infinito entre infinito, entonces tengo la siguiente conclusión. El límite de la división cuando x tiende a c es lo mismo que el límite de las derivadas. Entonces es muy simple. Entonces vamos a aplicar el teorema aquí. El límite de x cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Ya había visto que si yo pongo el 1 aquí, me da 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Entonces me lleva a la indeterminación 0 entre 0. Entonces aquí tengo un ejemplo con la indeterminación 0 entre 0. Indeterminación 0 entre 0. Entonces sí puedo aplicar el teorema del L'Hopital, la regla del L'Hopital. Entonces lo que voy a hacer es derivar. La derivada de x cuadrada menos 1 es 2x. La derivada de x menos 1 es 1, cuando x tiende a 1. Y esto es lo mismo que el límite de 2x. 2x entre 1 es 2x. Y aquí ya puedo hacer, por el caso anterior de la sustitución directa, 2 por 1, 2. ¿Ven? Entonces este está muy simple. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, límite de seno de 2x entre 3x cuando x tiende a 0. Si yo pongo el 0 aquí, me va a dar seno de 0, seno de 2 veces 0, que es seno de 0, y eso resulta en 0. Y 3 por 0 me va a dar 0, y me lleva a la indeterminación 0 entre 0. Entonces puedo aplicar la regla del L'Hopital. Derivo, derivada de seno es coseno de lo mismo por la derivada del argumento, que es la derivada de 2x, que es 2, lo voy a poner aquí. Y la derivada de 3x es 3. Y ya puedo aplicar la sustitución directa. Esto me quedaría 2 coseno de 2 por 0, que es 0, sobre 3. Y coseno de 0 es 1. 1 por 2, 2. Entre 3, 3. Entonces 2 tercios. Y ese es el límite hecho por la regla del L'Hopital. Otro tipo de límites que podemos ver son los límites infinitos. Los límites infinitos son aquellos que cuando yo sustituyo obtengo una forma indeterminada diferente al 0 entre 0 infinito infinito, sino ahora va a ser una forma indeterminada de un número entre 0. Por ejemplo, en este, si yo tengo y siempre nos van a interesar, bueno, no siempre, pero para los casos de integrales impropias que vamos a ver, nos van a interesar los límites laterales. Entonces voy a tratar estos ejemplos. Si yo sustituyo el 2 en esta función, tengo 2 por 2 menos 3, 2 menos 2, 7 entre 0. Este límite no le puedo aplicar la regla del L'Hopital porque no es una forma indeterminada de ese estilo. Este límite lo podemos representar con un infinito o un menos infinito. De hecho, todos los límites que salgan como un número entre 0, límites laterales, se pueden representar como más infinito o menos infinito. ¿Cómo sé qué signo tomarle, si positivo o negativo? Pues para eso lo que vamos a hacer es tomar un valor cercano al 2, pero en este caso por la izquierda. Y me voy a fijar en los signos. Un valor cercano al 2 por la izquierda sería, por ejemplo, 1.99. Si yo hago 1.99 y lo sustituyo en la parte de arriba, sería 2 por 1.99, me va a dar algo cercano al 4, menos 3, me da algo cercano al 1. No me interesa mucho el número, pero sé que ese número es positivo. Entonces, si yo me acerco al 2 por la izquierda y lo sustituyo, arriba me da positivo. Y si lo sustituyo abajo, un valor cercano al 2, por la izquierda dije 1.99 menos 2, me da menos 0.01, que es algo negativo. Entonces aquí me da negativo y este límite lo puedo representar como menos infinito. Por ejemplo acá, si yo pongo el 0, aquí me da 6 entre 0, que es una forma indeterminada y el límite no existe, pero tiene una representación en infinitos. ¿Cómo sé cuál? Pues sustituyo. Un valor cercano al 0, pero por la derecha sería algo positivo, 0.1. Si yo lo pongo aquí, daría arriba, pues negativo porque es menos 6. Y abajo, pues positivo porque voy a tomar un 0.1.
y más entre menos, menos. Aquí también tengo un menos infinito. ¿Esto cómo lo interpreto? Lo que pasa es que si yo hiciera la gráfica de estas funciones, por ejemplo voy a hacer esta que es más simple, aquí rápidamente, la gráfica de menos 6 entre x es una función de este estilo, es una hipérbola. Entonces cuando yo me acerco a 0 por la derecha, si yo me acerco a 0 por la derecha, la gráfica se va hasta menos infinito. Ahora el tercer tipo de límite que también va a ser como integrales impropias va a ser los límites al infinito. Ojo, esto es distinto al caso anterior. Hace rato yo dije límites infinitos y era cuando me acercaba a un valor y me daba una división entre 0. Ahora estos son límites al infinito, que son cuando mi función, cuando me voy a fijar en el comportamiento de la función para x demasiado grandes, tan grandes como irme al infinito, o demasiado pequeños como irme a menos infinito. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta función. Yo puedo pensar en el límite de la función cuando x tiende a infinito. Entonces eso va a querer decir que yo tengo que analizar qué le pasa a la función cuando se aleja demasiado en el eje x. 2, 3, 4. Aquí, por ejemplo, irme hasta el infinito. Entonces, si notan, la coordenada de estas funciones y, pues aquí son muy variadas. Por ejemplo, las coordenadas aquí y son negativas, aquí es 0, aquí es positiva. Pero conforme me vaya alejando, las coordenadas y, aquí estas van teniendo un valor estable. Las coordenadas y de estos puntos se van acercando, si notan, al menos 1. Conforme más aumente el valor de la x, las coordenadas y de estos puntos se van aplastando, se van pegando a esta recta, cuya coordenadas y son igual a 1, las coordenadas y de los puntos. Entonces aquí puedo decir que este límite de f de x cuando x tiende a infinito es 1. Ahora, para calcular los límites de manera algebraica, límites al infinito, no hay tal cual un método. Más bien aquí hay que tener presente muchos tipos de funciones comunes. Entonces vamos a ver algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, tengo la función f de x igual a 1 entre x. 1 entre x, este es muy común. Si yo hago x que tiende a infinito, pues lo que va pasando es que esta gráfica se va aplastando, se va pegando al eje x. Entonces los valores de las coordenadas y de estos puntos pues tiende a 0. Entonces este es 0. La función exponencial negativa también es muy común. Es una gráfica que en el negativo se dispara y luego se aplasta muy rápido. Cuando x se va a infinito, la gráfica se va aplastando demasiado. Este valor es 0. Algunas funciones trigonométricas también serán de uso común. Por ejemplo, arco tangente tiene esta gráfica. Si yo me voy al infinito, esta gráfica se va pegando a la asíntota que está a la altura de pi medios, entonces las coordenadas y de estos valores tiende a pi medios. Entonces estos serán algunos ejemplos, hay más, los veremos en su momento si es necesario. Pero con estos límites básicos podemos calcular algunos límites más complejos e incluso podemos combinar con la regla de L'Hopital que la vimos hace rato para cuando tiende a un valor fijo c. Pero de hecho también es válida para valores cuando los límites tienden al infinito. Vamos a ver un ejemplo de eso y ocupando también estas funciones. Entonces calculemos el siguiente límite. X por e a la menos x cuando x tiende a infinito. Si yo intento sustituir, si sustituyo aquí directamente la x me va a dar infinito. El límite de x cuando x tiende a infinito es infinito, de hecho lo podemos ver en su gráfica, aquí la dibujé, f de x igual a x. Si yo me voy al infinito, la gráfica se va sin fin hacia el infinito, entonces esto es infinito. Y e a la menos x ya lo había calculado hace rato y dije que era 0. Entonces aquí tengo un 0 por infinito y eso no me da una indeterminación. No es ninguno de los casos que yo he tratado. Pero observen lo siguiente, si yo esto lo escribo como la siguiente fracción, esta es potencia negativa, lo puedo bajar. Si yo sustituyo aquí, arriba me va a dar infinito y abajo me va a dar e a la infinito, pero cuando yo me fijo en la función e a la x, si yo me voy a infinito, esta función se dispara al infinito, entonces tengo la forma indeterminada infinito entre infinito. Entonces puedo aplicar la regla de L'Hopital, pese a que aquí es infinito, también es válida. Entonces, ¿qué dice la regla de L'Hopital? Derivo y me queda 1.
y derivo e a la x. Si recuerdan, la derivada de la exponencial es la misma. Y esto ya lo puedo subir como e a la menos x. Pero esta es la función de la que les hablé hace rato y este límite es 0. Y ya, entonces ahí está un ejemplo de cómo usamos la regla del L'Hopital con límites al infinito. Vamos a definir ahora sí lo que son las integrales impropias. Voy a ver dos tipos de integrales impropias. Entonces el primer tipo de las que vamos a ver son aquellas que involucran un infinito. Si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado en a, infinito, entonces ¿qué quiere decir? Que yo tenga la integral con estos límites. Ya hemos visto cómo hacer integrales con límites de los números reales. Pero si un límite es infinito, voy a cambiar este límite por una letra b, digamos. Y lo que quiere decir esta integral es el límite cuando la b tiende a infinito. Y así con los otros posibles casos. Por ejemplo, si yo tengo la integral de menos infinito a b, pues esto va a ser el límite. Voy a intercambiar este menos infinito por a. Y esto va a ser la integral cuando la a tiende a menos infinito. Ahora podría tener doble infinito. Y lo que voy a hacer para estas, voy a convertir esta en una de estas. En el caso anterior, para eso agarro un elemento c en el intervalo. Menos infinito, infinito. Y entonces parto la integral primero de menos infinito a c. Y eso lo escribo así. Más la integral de c al infinito. Entonces partí la integral en 2. Y estas son de este tipo. Bueno, vamos a decir que las integrales 1 y 2, estas convergen si este límite existe, y es lo que digo aquí. Decimos que las integrales impropias convergen si estos límites existen. Si esos límites no existen, vamos a decir que las integrales divergen. Y esta, vamos a decir que converge si ambas convergen, o voy a decir que esta integral diverge si alguna de ellas diverge. No tienen por qué diverger las dos. Con que una diverja ya la integral diverge. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de estas integrales. Entonces vamos a resolver este ejemplo. Según la definición que dice, si yo pongo un infinito, lo que voy a hacer es cambiar por una letra. Escogí b, como que las letras comunes son siempre a y b. Entonces cuando el infinito esté arriba, yo le voy a poner b. Entonces va a ser el límite cuando b tiende a infinito de 1 sobre x cuadrada. Resuelvo la integral, esta es muy simple. Voy a pasar el exponente hacia arriba, x a la menos 2. Y la resuelvo. Entonces esto es x a la menos 1 sobre menos 1, evaluado de 2 a b. Como que ahorita el límite ahí me lo llevo arrastrando, no está haciendo nada. Límite cuando b tiende a infinito. Esto es más entre menos menos, el x negativo lo bajo, 1 entre x evaluado de 2 a b. Y esto si lo sustituyo, me sale primero el de arriba, menos 1 sobre b, menos, y luego el de abajo, menos 1 sobre 2. Es decir, es el límite, cuando b tiende a infinito, de menos 1 sobre b, menos por menos más 1 medio. Y lo que me queda es resolver ese límite. Ahora, voy a descomponer este límite por las propiedades del límite. El menos, la suma la puedo separar y los signos los puedo sacar. Entonces aquí me queda menos el límite de 1 sobre b cuando b tiende a infinito, más el límite cuando b tiende a infinito de 1 medio. Este límite es del que les hablé hace rato, de la función cuya gráfica es una hipérbola, ¿no? Quedamos en la función 1 entre x. Cuando x se va a infinito, quedamos que este límite era 0, entonces este es 0. Entonces me va a quedar menos 0. Y este es el límite de una constante, pero los límites de las constantes son la misma constante, o sea, no cambian. Entonces aquí me queda 1 medio. Y como esto es 0, 1 medio. Y ese es el valor del límite. Ahora, geométricamente, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué significa o qué quiere decir que yo haya hecho la integral de 2 a infinito? Ya habíamos visto que las integrales definidas nos servían para encontrar el área bajo una curva. Pues es justamente lo que estamos haciendo. Si yo hiciera la curva de la gráfica de esta función, déjenme aquí hacerla un poco chueca. 1 entre x cuadrada. 1 entre x cuadrada es una función más o menos así.
Si aquí está el 1, aquí está el 2, entonces yo cuando cambié el infinito por una b, estoy haciendo la integral de 2ab. Entonces pues, supongamos que aquí está mi b. Pues yo estoy haciendo hasta aquí, de hecho hasta aquí. Calculé el área que hay bajo la curva de 2ab. Pero, ¿qué pasa si la b la hago más grande? Entonces es como que el área que hay bajo la curva de 2 hasta el infinito, que es lo que yo estoy haciendo. Entonces, fíjense cómo estoy calculando el área de una región infinita aparentemente, pero aunque la región sea infinita, el área no es infinita, el área sí existe y es un medio. Pero eso no tiene por qué ser así. A veces, al irse al infinito, también el área crece indefinidamente y es ahí donde tenemos integrales divergentes. Vamos a hacer un ejemplo de una integral divergente. Por ejemplo, la integral de 1 entre x de 1 infinito. Entonces, por la definición, vamos a intercambiar el infinito por una b. La integral de 1 entre x, si recuerdan, es logaritmo natural. Entonces aquí tengo logaritmo natural evaluado de 1 a b. Y esto es, si sustituyo la b, me queda logaritmo natural de b, menos logaritmo natural y sustituyo el 1. El logaritmo natural de 1 lo pueden hacer en la calculadora y se van a dar cuenta que eso tiene un valor de 0, entonces aquí nada más me queda logaritmo natural de b. Ahora, esta función no la había descrito antes, pero si ustedes recuerdan, por ejemplo, la fórmula de logaritmo natural, la gráfica, perdón, f de x igual a logaritmo natural de x, es una gráfica que crece muy lentamente, pero crece, 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 crece. Y entonces cuando la x tiende a infinito, pues la función crece sin fin. Entonces esto es infinito. Entonces ahí tenemos una integral divergente. Por lo tanto, esta es una integral divergente. No existe su valor. Lo representamos con el infinito, pero en realidad no existe. ¿Sí? Entonces, fíjense, qué curioso. Hace rato yo integré 1 sobre x cuadrada, tenía potencia 2. Cuando le puse 1 entre x, la gráfica es muy parecida. De hecho, voy a utilizar esta misma gráfica, este mismo plano cartesiano. La gráfica de 1 entre x es una hipérbola. Es una hipérbola que viene así. Se pega sin tocar y de este lado viene así. Si yo aquí tengo el 1, entonces el área que yo estoy calculando es esta. Y así está el infinito. Entonces es muy parecida. Pero sin embargo, esta función está menos aplastada que la de x cuadrado. Y ese simple hecho de que esté menos aplastada, como que va un poquito más amplia, hace que la integral sea infinita, que el área sea infinita en este caso. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo cuando cambiemos el infinito por menos infinito. En este caso, tenemos el infinito abajo, entonces voy a cambiar el menos infinito por a. Y lo voy a poner de esta manera. A 0 de x por e a la menos 4x. Ahora tengo que resolver esta integral. Esta integral la voy a resolver aparte. ¿Qué método le puedo aplicar aquí? Tengo una exponencial y una función algebraica. Pues el método que se me ocurre es integración por partes. Entonces recuerden la integración por partes. Tengo que dividir esto en dos pedazos. Uno es u, que voy a darle a la algebraica, y db, que le voy a dar este valor de la exponencial. Entonces calculo el diferencial, calculo la integral. Esta hay que hacerla por cambio de variable, pero si están de acuerdo, esto es esto. Y entonces, aplicando la fórmula de integración por partes, es u por b, menos un cuarto de x a la menos 4x, menos b por du, menos un cuarto e a la menos 4x de x. Es decir, menos un cuarto de x a la menos 4x. Aquí menos por menos me va a dar más un cuarto de la integral de esta parte cuando la calcule. Pero pues una vez la voy a hacer, me queda menos un cuarto de e a la menos 4x. Y esto es menos un cuarto de x e a la menos 4x menos un 16avo de e a la menos 4x. Aquí me faltó más e. Entonces lo que voy a hacer es la sustitución
de los límites. Entonces aquí ya voy a escribir límite cuando a tiende a menos infinito de el resultado, que es este. Ya no voy a escribir la c, menos un cuarto de x a la menos 4, que menos un 16 de a la menos 4x, evaluado de a 0. Entonces hago esa evaluación, resulta en el límite. Si pongo el 0, pues aquí me va a quedar menos un cuarto de 0 por e a la menos 0, pues 0. Menos un 16avo por e a la menos 4 por 0, 0. Menos, y luego sustituyo la a, menos un cuarto de a por e a la menos 4 por a, menos un 16avo de e a la menos 4a. Y vamos a reducir las cuentas. Esto me da 0. Un número a la 0 es 1, entonces aquí lo que tengo es menos un 16avo. Aquí menos por menos me va a dar más un cuarto de a por e a la menos 4a. Y aquí menos por menos me va a dar más un 16avo de e a la menos 4a. Y ya solo tengo que calcular el límite. Ahora, estos límites de e a la algo ya los había hecho yo hace rato, pero cuando aquí tenía un infinito, no un menos infinito. Para regresar al caso del infinito, voy a aplicar aquí un truquito. Voy a cambiar menos infinito por más infinito si cambio la variable por su negativa. Es decir, voy a hacer que a tienda a infinito, pero aquí voy a cambiar la variable por una negativa. Así, todo lugar donde yo vea una a, voy a cambiarla por menos a. Y esto me resulta menos un 16avo, más por menos menos, un cuarto de a, menos por menos más, e a la 4a, más un 16avo, menos por menos más, e a la 4a. Ahora voy a sustituir el infinito aquí, pero puedo hacerlo por partes. El límite de esta parte va a ser una constante, existe y va a ser menos un 16avo. El problema va a ser en esta función. Esta función a por e a la 4a, cuando yo ponga el infinito aquí, recuerden que yo había visto hace rato que e a la x, cuando x tiene infinito, esto me da infinito. Entonces esta función se va a ir infinito y la a también se va a ir infinito. Había visto también que la función x, cuando x tiene infinito, pues es infinito. Bueno, aquí las x son a, pero es el mismo caso. Entonces aquí como que me va a quedar infinito por infinito, pero negativo. Entonces lo que digo es que esto va a quedar con menos un 16avo, menos esto va a dar infinito por infinito, menos infinito, más infinito. Pero esta parte es una forma indeterminada. Eso no quiere decir que el límite no exista, sino que no se tiene que hacer así, hay que buscar alguna otra manera. Y la otra manera, pues va a ser factorizar. Entonces aquí vamos a factorizar. Yo puedo factorizar e a la 4a. Entonces más e a la 4a por menos un cuarto de a más un 16avo. Y ahora sí, entonces no, esto es incorrecto, no se hace por ese camino, pero aquí ya puedo sustituir. Me quedaría menos un 16avo, esto va a dar infinito, y esto va a dar infinito por negativo, va a dar menos infinito más un 16avo va a seguir siendo menos infinito. E infinito por infinito, eso es infinito, entonces aquí me queda menos un 16avo más por menos, menos infinito. Y al hacer esta operación, pues al infinito le quitas menos un, al menos infinito le quitas menos un 16avo, se queda en menos infinito. Entonces esta integral pues diverge,
porque el límite no es algo finito, no existe. Entonces, por lo tanto, la integral diverge. Un último ejemplo, este es más o menos simple. Voy a hacer la integral de 0 a infinito, es el límite cuando b tiende a infinito, de 0 a b de x a la menos x. Esta también la hacemos por partes, es muy parecida a la integral anterior. Yo solamente voy a anotar el resultado, ya la calculé. Entonces el resultado de la integral es menos x a la menos x menos c a la menos x evaluado de 0 a b. Entonces este es el resultado de la integral. Al evaluar me queda el límite de, si pongo la b, pues tengo menos b e a la menos b menos e a la menos b menos, y luego pongo el 0, menos 0 por e a la menos 0, que es 0, menos e a la menos 0, que es 0. Entonces, cuando b tiende a infinito, esto es el límite, cuando b tiende a infinito, de, bueno, eso no lo podemos simplificar, menos b e a la menos b, menos e a la menos b, esto es 0, un número a la 0 es 1, entonces menos 1 por menos es más 1. Cada uno de estos límites los podemos separar, y este es el límite de negativo, de hecho, de b sobre, y esto lo voy a bajar e a la b, cuando b tiende a infinito, menos límite de e a la menos b cuando b tiende a infinito, más el límite del 1. Ahora, si yo le sustituyo, me va a quedar infinito, y e a la infinito es infinito, entonces infinito sobre infinito, y aquí es donde podemos aplicar L'Hopital. Entonces este límite en particular lo puedo hacer derivando. Entonces va a quedar el límite, derivo, esto es 1 arriba, derivo es e a la b abajo, la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Aquí no me voy a olvidar del menos. Menos el límite cuando tiende a infinito de una exponencial negativa, quedamos que es 0. Más el límite del 1 cuando b tiende a infinito, pero este es constante, entonces se queda igual, se queda en 1. Y lo único que me resta es resolver este límite, pero este límite, si yo subo la exponencial, tengo el límite de e a la menos b, que es la exponencial negativa, y esta ya dijimos que vale 0. Entonces esto es 0 y solamente me quedó 1. Y ese es el resultado de esta integral impropia. Bueno, con esto ya tenemos varios ejemplos de integrales impropias. Cuando tengo un infinito, vamos a ver otro tipo de integrales impropias ahora. Entonces vamos ahora con el segundo tipo de integrales impropias. El segundo tipo de integrales impropias vamos a tener cuando querramos sacar la integral de una función cuando en uno de los extremos la función se va al infinito. Es decir, que aquí yo, en este ejemplo, la situación que tengo en el dibujo, tengo que, si mi función es f de x, que cuando me acerco a b por la izquierda, se va a infinito. Entonces, a esto le voy a llamar discontinuidad infinita. Bueno, entonces el primer tipo va a ser si yo tengo una función continua en un intervalo a cerrado, es como el que tengo en el dibujo, b abierto, y tiene una discontinuidad infinita en b. Entonces cuando yo ponga la integral de a a b, lo que va a significar es el límite de la integral, y voy a sustituir la b por una c, cuando la c tienda a b pero por la izquierda de la función. Entonces, una integral impropia de este estilo, ahora vamos a cambiar la discontinuidad por un valor y después vamos a hacer el límite hacia la discontinuidad. Lo mismo pasa si la discontinuidad infinita es en la izquierda. Si yo tengo
continuidad en todo el intervalo excepto en la izquierda, entonces la integral de AB es el límite, cambio la A por C y ahora solamente que ahora va a ser por la derecha. Y el tercer caso es cuando yo tengo una función continua en todo el intervalo excepto en un número del interior. Aquí debería de poner intervalo abierto para decir que está en el interior y f tiene una discontinuidad infinita ahí. Entonces lo que voy a hacer, si yo tengo una discontinuidad infinita en el interior, es decir, supongamos que yo tengo mi función, aquí está A, aquí está B, y aquí en el interior C hay una discontinuidad infinita, probablemente la gráfica venga así, se vaya, y venga así. Entonces la integral, que básicamente sería como hallar el área, pues vamos a hacerla en dos pedazos. Va a ser la integral de AC, que es esta, y más la integral de C a B, que sería la segunda parte. Entonces, análogamente a la definición que yo había dado hace rato, voy a decir que la integral, la primera que había puesto acá y la segunda convergen si los límites existen. Entonces decimos que las integrales convergen, y si el límite no existe, vamos a decir que divergen. En este tercer caso, vamos a decir que la integral converge si las dos convergen, o si alguna diverge, pues esta diverge. Aquí entonces la integral entonces converge si ambas convergen, o si una diverge, la integral diverge. Entonces con eso completamos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces mi primer ejemplo, la integral diverge, va a ser este. Entonces noten que esta función no es continua en el 0, porque si yo le sustituyo aquí el 0, 1 sobre raíz de 0 no existe. Entonces no va a haber función definida en el valor de 0. Pero sí podemos hacer la integral, que sería una integral impropia. Entonces, ¿cómo hacemos la integral impropia? Pues va a ser el límite de la integral de 1 sobre raíz de x, y voy a cambiar el 0 pues por una c, y voy a acercar la c hacia el 0 por el lado derecho, porque pues tengo de 0 a 1, entonces vengo del lado derecho acercándome al 0. Entonces esa es la integral que necesito hacer. Como la resuelvo, pues vamos a resolver la integral. Esta es x a la menos 1/2, entonces es el límite cuando c tiende a 0 por la derecha de la integral de x a la menos 1/2 de c a 1. Esto es x a la menos 1/2 más 1/2, es x a la 1/2 sobre 1/2 de c a 1, es decir, 2 raíz de x de c a 1. Y si yo evalúo esto, me va a quedar, cuando pongo el 1, 2 raíz, bueno, perdón, aquí va el límite cuando se tiende a 0. Cuando yo evalúo el 1, me queda 2 raíz de 1, y cuando evalúo el c, me queda 2 raíz de c. Pero 2 raíz de 1 es 2. Entonces tengo esto. Y recuerden que un límite, decía yo, si lo puedo sustituir y no me da ninguna indeterminación, pues ya la hice y ese es el valor. Y eso es justamente lo que va a ocurrir aquí, ¿no? Porque si yo pongo el 0, me va a quedar 2 menos 2 raíz de 0. Y esto es 0 y esto me quedó únicamente 2. Entonces ese es el valor del límite. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces vamos a ver este segundo ejemplo, la integral de 1 menos x de 0 a 2. Esta, si ustedes ven los extremos, si yo pongo el 2, 1 menos 2 menos 1, y esta función no tiene ningún problema. Si yo pongo el 0, 1 menos 0 es 1, y la división no tiene ningún problema. Entonces parece que es una integral normal, pero no lo es así, porque entre el 0 y el 2 está el 1. Y cuando yo pongo el 1 aquí,
1 menos 1 da 0, me queda una indeterminación 1 entre 0. De hecho es una discontinuidad infinita. Entonces vamos a aplicarle la definición de integral impropia. Lo que voy a hacer es, como la discontinuidad está en el centro, la voy a partir como la integral de 0 a 1 más la integral de 1 a 2. Vamos a analizarlas por separado. Vamos a ver primero, por ejemplo, la integral de 0 a 1. Esa, por lo que hemos dicho, como tiene una discontinuidad infinita en el extremo, pues se evalúa con un límite. Esto va a ser el límite. Voy a cambiar el 1 por una c de 1 menos x cuando c tiende a 1 por la izquierda. Entonces resuelvo la integral. Esta integral hay que resolverla por cambio de variable. Yo no lo voy a hacer ahorita, pero ustedes ya saben cómo hacerlo. La integral de 1 menos x es menos logaritmo natural de 1 menos x. Evaluado de 0 a c. Entonces sustituyo y me queda el límite cuando c tiende a 1 por la izquierda. Pongo la c y me da menos logaritmo natural de 1 menos c. Si voy por la izquierda, este valor es más chiquito que el 1, entonces este valor es positivo y su valor absoluto es el mismo. Voy a quitar el valor absoluto. Menos esto cuando sustituyo en 0, o sea, menos logaritmo natural de 1 menos 0. Aquí voy a poner corchetes mejor. Entonces esto es igual al límite cuando c tiende a 1 por la izquierda de menos logaritmo natural de 1 menos c, y aquí quise poner 0, ¿verdad? Entonces 1 menos 0 es 1, logaritmo natural de 1 es 0, y entonces aquí es 0. Pues ya, eso desaparece y esto es menos el límite. El menos lo voy a sacar del límite cuando c tiende a 1 por la izquierda de logaritmo natural de 1 menos c. Ahora, este límite no lo puedo hacer por sustitución directa, porque si lo sustituyo me queda 1 menos 1 es 0 y logaritmo de 0 no existe. Pero si yo veo la gráfica de logaritmo natural, el logaritmo natural tiene esta gráfica. Cuando se acercan al 0, el logaritmo natural se dispara hacia la parte negativa. Entonces, cuando yo me acerco al 1 por la izquierda, el logaritmo natural está acercándose al 0. Entonces quiere decir que esta expresión se va yendo a menos infinito. Pero tengo un negativo aquí, entonces este límite se va a menos infinito. Por el menos de acá se va a infinito. Entonces esta integral no existió, que podemos representar con infinito, pero en realidad no existe. Entonces esta integral diverge. Y como esta integral diverge y es un pedazo de la integral original, entonces ya no hay necesidad de hacer la otra, que probablemente la otra también iba a diverger, pero con eso ya puedo concluir que la integral de 0 a 2 de 1 entre x, de 1 sobre 1 menos x, diverge. Y con eso acabamos este ejemplo. Y bueno, con este ejemplo concluyo este tema. Es muy amplio. Aquí hay que acordarse de muchos límites, de muchas funciones. Les pido por favor que se pongan a hacer los ejercicios de repaso que les voy a dejar, y que cualquier duda me digan, por favor. Si es necesario les puedo explicar algunos otros ejemplos, pero necesito que ustedes vayan viendo los ejercicios. Bueno, cuídense mucho, espero que estén bien. Hasta luego.